Buenas noches, licenciada Sandra Romero Chávez. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí y esta noche vamos a hablar acerca de los indicadores y porcentajes sobre la población más vulnerable del Ecuador. Nuestro grupo está conformado por Acebo Cedeño Joana, Álava Moreira María de los Ángeles y mi persona, Alcibar Delgado Jennifer Solange. A continuación, mi compañera Joana va a dar inicio a nuestros temas. Los grupos vulnerables. ¿Qué son los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. En el artículo 35 de la Constitución nos manifiesta que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades, ya sea catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos ya sea público o privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las personas víctimas de violencia, ya sea doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará atención especial y protección a estas personas en condición de doble vulnerabilidad. Las personas adultas mayores. ¿Por qué las personas adultas mayores son consideradas como personas de mayor riesgo de vulnerabilidad? Porque los adultos mayores, por sus condiciones biológicas y sociales, se consideran individuos vulnerables, socialmente al vivir en situaciones de riesgos determinadas, en la carencia de lo que son sus recursos personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y de acceso a las políticas de protección del Estado. En Ecuador, en el año 2020, la población de adultos mayores vulnerables fue de 17.511.000, en donde 8.823.827 fueron hombres y 8.819.233 fueron mujeres, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INE. Niños, niñas y adolescentes. La niñez es vulnerable cuando se expone a diferentes escenarios. Entre ellos está la pobreza, la violencia, la desigualdad económica, la desnutrición, asimismo la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad. Muchos niños, niñas y adolescentes atraviesan de esta situación en nuestro territorio. En Ecuador, en diciembre del año 2019, alrededor de 1.005.638 niños, niñas y adolescentes estaban en riesgo de vulnerabilidad debido a lo que fue la cuarentena obligatoria por lo que fue el COVID. Las mujeres embarazadas. Las mujeres gestantes forman parte de un programa especial consideradas pacientes vulnerables, cuyo grado de complejidad se determina por la salud de la madre y el feto durante la gestación. Obviamente, cuando estas tienen enfermedades preexistentes, se aumenta el riesgo de contraer lo que ahora en la actualidad está, que es algo común, lo que es el COVID-19. Las mujeres embarazadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INE, en el año 2020 en Ecuador hubo aproximadamente 265.437 nacidos vivos, en donde la mayoría de mujeres embarazadas estaban entre los 15 a 17 años de edad. Personas con discapacidad. La integración social y laboral de las personas con discapacidades
es una problemática latente en la sociedad ecuatoriana y se encuentra entre las políticas prioritarias del Estado, asumiendo orientaciones generales de la Organización Mundial de la Salud, así como las directrices de las Naciones Unidas relativas a las personas con discapacidades, que les permita superar precarias situaciones que afectan a sus familias e incluso llegan a sufrir efectos de la exclusión social. De acuerdo con la data del 7 Censo de Población y el 6 de Vivienda del 2010, el 5.6% de la población ecuatoriana señala tener algún tipo de discapacidad. Aproximadamente 815.900 personas. Las personas privadas de la libertad. Según el SNAI, la población carcelaria a septiembre del 2021 es de 38.700 presos en 36 centros de privación de libertad que existen en Ecuador. El último dato del INEC es de 2017. Según el exdirector del SNAI, Bolívar Garzón, hasta septiembre del 2021, la población carcelaria llegaba a 38.700 presos, pero la capacidad en las cárceles es de 30.000. Es decir, que existe un aumento del 28%. El último dato que recoge el INEC señala que a 2017 había 35.967 presos en los centros carcelarios del país. En 2021, las prisiones han estado marcadas por masacres que dejaron más de 300 fallecidos. Independientemente del motivo de su detención, las personas privadas de libertad son por definición vulnerables. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que no se les permite decidir sobre su propia vida. Las personas con enfermedades catastróficas. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día existen miles de enfermedades raras en todo el mundo y aproximadamente el 8% sufren alguna de ellas. En el Ecuador, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública han arrojado como resultado que cerca de 150.000 personas sufren enfermedades catastróficas agudas y crónicas. La Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado sobre el derecho a la salud en el 2000, menciona que un sistema de salud abarca todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener la salud, haciendo entender que el Estado debe hacer todos los esfuerzos para satisfacer dichas necesidades. Dentro de los grupos vulnerables nos resulta también conveniente hablar de las personas que son víctimas de violencia. En este sentido haremos énfasis en lo que es la violencia familiar, puesto que en este círculo es donde se evidencia el mayor rasgo de vulneración hacia los derechos fundamentales, la dignidad humana, la integridad física, psicológica y sexual. Aquí forman parte o son eje principal lo que son niños y adolescentes, las mujeres que se encuentren en una relación ya sea de matrimonio o pareja y los ancianos. Según los datos estadísticos en el Ecuador, los 3 tipos de violencia más frecuentes son la violencia psicológica, la física y la sexual. La violencia psicológica tiene un porcentaje del 56,9%, la física un porcentaje del 35,4% y la sexual del 32,7%. Dentro de lo que es el maltrato infantil, aquí se considera que los niños, niñas y adolescentes también son uno de los rasgos de la población más vulnerable, porque estas personas no tienen una autonomía, es decir, que ellos no están en una posición que puedan defender sus derechos y tener libertades. Pues recordemos que la autonomía es algo que se va adquiriendo progresivamente a medida que crecen y se van socializando. En este sentido, recuerdo a los datos del INEI, en el 2015 confirman que en los adolescentes de 12 a 17 años, el 81,3% resulta o ha sido víctima de violencia tanto psicológica o física.
También recordemos que en el Ecuador al menos el 80% de los niños han sido abusados sexualmente y generalmente estos actos se dan por parte de personas cercanas, ya sean familiares o amigos en común de la familia. La siguiente, compañera, por favor. Ya. También en el maltrato infantil, según el Plan Nacional, la acción de la infancia y de la adolescencia, considera que el maltrato infantil es una acción o omisión, intencional o no, que ocasiona daño o perjuicio en el desarrollo, en la supervivencia o la dignidad del niño, niña y adolescente. En este contexto existe una relación ya sea con los padres o la persona que esté en su responsabilidad, confianza o poder. Dentro de los desastres naturales, pues cabe mencionar que un desastre natural es la consecuencia de la vulnerabilidad de una comunidad sumada a una catástrofe natural. La magnitud del desastre va a depender de la capacidad que tenga dicha comunidad en su recuperación, llamada resiliencia. Pero la mayoría de veces estas comunidades no son capaces o no son suficientes para afrontar de una manera rápida esta situación, por lo que estas emergencias se prolongan por un periodo de tiempo muy largo. En el Ecuador, por sus circunstancias geográficas, económicas y sociales, este es un país que se encuentra en una zona de riesgo muy notable. Un ejemplo claro de esto podemos tener el terremoto que sucedió el 16 de abril del año 2016, donde la provincia de Manabí fue una de las más afectadas. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Viejo hubieron alrededor de 193 muertos, en la ciudad de Manta 211 muertos, Pedernales 173 muertos y un sinnúmero de ciudades más estuvieron afectadas. Recordemos también que mencionemos también lo que fue la erupción volcánica del volcán Changay, donde dejó miles de personas afectadas dentro del área ecuatoriana. Esto es todo lo que nosotros tenemos que mencionar referente a los porcentajes o indicadores de lo que son los grupos vulnerables. Muchas gracias.